sabemos si en casa, en la sala de estar, han seguido ustedes con el debate que manteníamos aquí sí, en esta pequeña pausa, pero vamos a cambiar de temas porque hay algunos bastante interesantes. Ayer en este mismo espacio les dábamos la primicia de que el Tribunal Supremo había ordenado taxativamente al Gobierno que remitiera a Juntos por Granada, el colectivo ciudadano que había interpuesto un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros de otorgar la sede de la inteligencia artificial a La Coruña, que le remitiera todo el expediente administrativo en el que se contemplan las baremaciones, los motivos, la suma, los razonamientos, en definitiva, por los que se decidió por La Coruña. El día 22 había terminado el plazo que ya en principio el Supremo le impuso al Gobierno para que entregara ese expediente y no lo había hecho. Fue de nuevo Juntos por Granada quien pidió al Supremo que suspendiera los plazos de alegaciones para decidir sobre el fondo de la cuestión porque no había recibido esa documentación. Y el Supremo ahora ha ordenado tajantemente que se le entregue, con lo cual lo vamos a conocer posiblemente la semana que viene. Begoña, este lío también es interesante, ¿no? Es un lío interesante, sí, porque interesante, claro, hay que ver... Sí, por decir algo, porque hay que ver pues cómo se ha planteado, si eran unos baremos cerrados o abiertos, si había posibilidad de discrecionalidad o no, y bueno, pues ahora, claro, se ha judicializado también por interés, me imagino, por intereses políticos de algunos grupos, pero lo importante es que se aclare finalmente cómo se ha llevado a cabo ese proceso de selección y que por lo menos sepamos si realmente se ha llevado a cabo un proceso transparente o lo más transparentemente posible y sepamos por qué al final aquí no ha recaído la sede de la inteligencia artificial, que parecía que Granada en principio pues reunía todas las condiciones para ser la sede. César. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Begoña. Es una cuestión que me parece muy bien que por parte del Ayuntamiento y de la Universidad de Granada, aparte de la plataforma cívica de Juntos por Granada, pues se haya presentado los recursos correspondientes para aclarar de qué manera se procedió a la elección de La Coruña en vez de cualquier otro emplazamiento de los tantos, porque me parece que había 22 candidatos a recibir la agencia, y simplemente que se aclare bien cómo se procedió a realizar esa adjudicación y esperemos a ver lo que al final decide el Tribunal Superior, en este caso, o Supremo. José Antonio. Bueno, yo creo que nosotros somos la ciudad de la inteligencia artificial, con la universidad más potente en ese campo, con los investigadores, por cierto, de Jodar, los dos. Tiene que tener el agua de Jodar, tiene que tener algo... Jodar es curiosísimo. O algún día tenemos que hablar de Jodar, ¿eh? Sí, sí. Lo de Jodar es un nicho de científico grande. Quizás pecamos de pensar que ya teníamos la sede de la inteligencia artificial cuando estábamos compitiendo, y cuando uno compite sabe que puede perder. Pero dicho esto, pues yo felicito a Juntos por Granada por la denuncia y también al Ayuntamiento por implicarse todos en reivindicar algo que creemos que nos corresponde, y por lo menos que nos digan negro sobre blanco cuáles son los criterios que se han seguido, y que no se nos quede sacar un poquito de pena, ¿no?, por no haber conseguido algo que pensábamos que ya teníamos en las manos. Ana. Bueno, lo mismo hay hasta buenas noticias, no hay esperanza en principio, con esto puede ser que se le dé. Yo casi que con esta noticia me agarro a esto. Bueno, pues lo mismo todavía hay un poquito de esperanza para que, oye, a lo mejor sale a la luz que efectivamente no ha habido una justa resolución del proyecto, y a Coruña no se lo merece como se lo merece nuestra Granada. Bueno, yo creo que aquí ha habido... el Gobierno se ha metido en un lío quizá innecesario, porque bueno, entraba dentro de sus facultades de haber discrecionalmente decidido dónde va o dónde no va. El proceso de concurrencia competitiva es lo que tiene. Hay que valorar lo que cada ciudad ofrece, y en este caso, por lo menos hay cosas raras. O sea, lo comentábamos el otro día. Uno de los elementos que se valoró para La Coruña, que se valoró más que lo de Granada, cosa curiosa, fue la sede. En Granada también había una sede ofrecida por el Ayuntamiento, en el antiguo Hospital de la Salud, pero en Coruña se valoró el edificio, y curiosamente luego nos hemos enterado que ese edificio está ocupado hasta el año 2035 por la Radio Televisión Española. Claro, es una cosa verdaderamente de aurora boreal. Pero bueno, dicho esto, vamos a esperar a ver, porque seguramente la semana que viene
podremos en este mismo plato conocer un poco cuáles han sido en ese expediente administrativo las razones que han llevado al Consejo de Ministros a inclinarse por La Coruña y ver si tienen o no fundamento y demás menesteres. Vamos a aprovechar que tenemos a Ana Cabello con nosotros, que le decíamos es consultora, es una muy buena especialista en temas digitales, etcétera, etcétera, para poner en valor un asunto que me llama la atención. No sabemos si a lo mejor ha sido para darnos un poco cariño porque no nos han dado la inteligencia artificial. El día 3, mañana, viene la ministra Montero, la ministra de Economía, la ministra de Hacienda, para firmar un protocolo con el Ayuntamiento de Granada por el cual la antigua Cetarsa y los terrenos colindantes van a albergar una especie de parque tecnológico, un hub digital. ¿Qué te parece? Tú que estás en eso. Me parece maravilloso, toda oportunidad para generar empleo y para que la transformación digital sea una realidad y que la gente joven tenga oportunidad de desarrollar su empresa, mejor imposible. Me parece una súper buena idea. Porque estamos viendo que Granada está acogiendo mucho empleo, mucha empresa digital importante, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, la agencia de marketing y comunicación en Granada están consiguiendo premios nacionales, están llegando, pues está trabajando para clientes ya no estamos en la provincia, ya estamos trabajando para Madrid, para Barcelona, para fuera de España, y eso está dando una imagen de empresas potentes, de profesionales, de buenos profesionales, que creo que es importante para que Granada siga creciendo en este sector de digital. José Antonio. A mí me parece maravilloso, pero también había escuchado, no sé si tendrán más noticias, que iba a venir la agencia europea, ¿no? Por lo menos que íbamos a postularnos para que llegase la agencia europea. Todo lo que sea crecer en el mundo que nos acompaña ahora, el mundo tecnológico, pues es una noticia extraordinaria y posiblemente eso sea motivado por la desazón que nos ha provocado el quedarnos sin la agencia. César. Bueno, la misma línea. Todo lo que venga a Granada, bienvenido, ¿eh? Así que en ese sentido hay que reconocer que lo que es, además estamos hablando de un sector de futuro. Todo el tema digital tiene muchísimo futuro y hay que reconocer que en este sentido lo que es la actividad de la Universidad de Granada, en todo el tema, porque en temas informáticos, en temas de sociología, etcétera, de marketing, la verdad es que yo soy geólogo, en ese sector no trabajo, pero tenemos un nivel buenísimo que atrae, crea empresas y es algo muy bueno. También vamos a ver si esto no es una especie como de caramelito de no te hemos dado lo de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, y entonces, pues bueno, niños, cállate, que son las elecciones municipales dentro de poco y a ver, mejor no metamos mucho follón. Ojalá se lleve al final a cabo, porque se firman a lo largo del año, se firman muchos convenios de colaboración y luego llegar a ejecutarse bien poquito, la verdad. Yo soy optimista. Soy optimista. Vamos a ser optimistas, porque ahí está el edificio abandonado de Cetarsa y la verdad es que es una pena. Porque, Begoña, lo que verdaderamente llama la atención es que Granada, que mucha gente quizás no nos sitúe en esa potencia, ¿no? Por supuesto, la Universidad de Granada siempre ha tenido una fama a nivel nacional y a nivel internacional, pero quizá tú hablas por ahí con cualquiera y como no esté dentro de este mundillo, no se imagina la potencialidad en el tema digital, tecnológico, de tecnologías de la información, de la comunicación, es decir, del siglo XXI, ¿no?, que tenemos en esta universidad. Efectivamente, somos punteros en eso y esta iniciativa hay que aplaudirla sin ambaje. Es decir, lo que no se puede decir es que a lo mejor es porque no nos dieron lo otro. No, lo mismo que le hemos tirado la oreja al gobierno porque creíamos que teníamos derecho a la Agencia de Inteligencia Artificial, ahora tenemos que aplaudir sin ambaje esto y decir, pues bueno, que valorarlo, ensalzarlo y decir, vale, pues es una apuesta firme por Granada y desde luego tenemos que valorarlo siempre, sin ninguna excusa, porque todo lo que venga, Granada necesita de proyectos
diferente, que nos den una óptica, estamos en lo pequeño, llevamos muchos años en lo pequeño, con proyectos muy pequeños. Granada está quedándose la cola de Andalucía, desgraciadamente, y cualquier apoyo como este que va ahora a prestarnos la ministra Montero, pues hay que aplaudirlo sin ninguna duda. Este asunto y el del acelerador de partículas, que el próximo día 13 trae a Granada a 16 presidentes o ministros de Ciencia y Tecnología de 16 países europeos más Japón, son sin duda el futuro para esta tierra. Sí, yo no sé si me permite una cosa. Yo creo que precisamente el malestar que ha generado el rechazo de la agencia ha tapado un poquito la magnitud del proyecto este del acelerador de partículas, que me cuentan que no tiene nada que ver con la agencia, que es infinitamente superior y que va a generar también una cantidad de empleos impresionante. 40.000 nacionales, 10.000 en Granada, 700 millones de euros de inversión directa y 60 millones de euros para su funcionamiento anuales. Todo eso directo, ¿no? Ya estamos hablando de empleos indirectos ni de empresas. Nos quedamos indirectas. en el lamento de lo que hemos perdido y no aplaudimos a lo mejor lo que tenemos ya ahí a las puertas. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Me van a permitir, porque antes hablábamos, teníamos que aprovechar a Ana para hablar de este asunto, y ahora me van a permitir que aprovechemos a Begoña para hablar. Begoña fue la consejera de Justicia de la memoria histórica. Quizás sea un titular que ya diga, bueno, fue de muchas más cosas, obviamente, pero fue la consejera que le echó el valor suficiente de impulsar el tema de la memoria histórica, el tema de las exhumaciones, cuando nadie se atrevía a meterse en ese avispero, por muchas dificultades, etcétera, etcétera. Todo se circunscribía además a Lorca. Fue la primera que articuló un plan sistemático, profesional, etcétera, etcétera, para que esas excavaciones en toda Andalucía, donde había centenares de fosas de víctimas de la guerra, se pusieran en marcha y se administrara esa justicia, aunque fuera meramente moral, a las familias de las víctimas. En abril, Begoña, empieza una nueva campaña en el Barranco de Vigna. La primera la impulsó tu departamento hace ya tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo vives eso ahora? A mí me parece que es simplemente algo de lo poco o sea, de lo mínimo que se puede hacer con estas personas. Es increíble. Cuando nosotros empezamos a trabajar, efectivamente, nosotros lo hicimos a petición de los familiares de quienes fueron fusilados con Lorca, y fuimos muy criticados, pero la ley de memoria histórica era clara, había que dar una respuesta a esas personas, y empezamos a trabajar con todas las asociaciones de memoria histórica, aprendimos muchísimo de ellas y creamos los primeros protocolos para hacer las actuaciones de forma sistematizada. Y recibimos muchas críticas porque es incomprensible todavía que en el tiempo que estamos se pueda plantear por la gente que esto es reabrir viejas heridas, que esto es una mínima compensación o reparación de lo que sufrió esa gente. Si la gente hubiera trabajado con las asociaciones de memoria histórica o tuvieran una mínima conexión con ellas, verían que no hay absolutamente nada de odio ni de intención de reabrir ninguna herida, nada. Simplemente quieren recuperar a sus familiares, quieren saber dónde están, quieren saber qué les pasó, y bueno, es realmente todo lo opuesto a lo que se cuenta por ahí o se dice por ahí, ¿no? Es algo realmente emotivo trabajar con ellos. Esto, por lo tanto, es lo mínimo que se puede hacer. Me parece, lo aplaudo, me parece fabuloso que se excabe, que se busque a la gente. No podemos basar el futuro en esconder a los muertos que tenemos en las cunetas, en los que tenemos en las fosas. ¿Cómo les podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos que tenemos que seguir adelante olvidando? No se puede olvidar, tiene que haber una memoria y tiene que haber una reparación mínima y nuestros hijos tienen que saber que eso no puede volver a pasar, y la única manera de que lo sepan es así, es respetando la memoria de los que sufrieron aberraciones después de la guerra civil. Y claro que la guerra pasó, los dos bandos hicieron atrocidades, pero es que después de la guerra hubo unas situaciones dramáticas y hubo aberraciones, y las familias responsables de esas aberraciones
no han sufrido ninguna consecuencia. No solo no la han sufrido, sino que siguen teniendo prestigio, siguen teniendo el dinero que consiguieron a costa de expropiaciones sin ningún tipo de juicio, y eso no se ha reclamado nunca. Lo que se está reclamando es simplemente hacer excavaciones. ¿Cómo puede criticarse eso? A mí todavía eso me sorprende. Pues Antonio. Pues toda la razón del mundo, es una deuda histórica, esa es la auténtica deuda histórica que tenemos, y los familiares tienen todo el derecho del mundo a saber dónde están sus seres queridos, sus antepasados, y darles la sepultura que entiendan oportuna, y eso es un deber, un derecho para ellos y un deber como sociedad. Yo creo que incluso vamos un poco lentos, ¿no?, sí, en esas excavaciones. Tuve la oportunidad, estando en el Parlamento, de hacer algunas visitas, y es realmente doloroso y al mismo tiempo esperanzador, porque la gente estaba allí no con ganas de revancha. No se ha oído una voz, nada. En las excavaciones, nada. Y algunas te decían ilusionadas, pues lo han encontrado, ya le han hecho las pruebas de ADN y está aquí, ya sabemos al menos. Y entonces es una satisfacción para ellos y un derecho, es que es un derecho realmente. Y no tenemos la obligación de tapar la verdad, si la verdad tiene que salir a la luz, porque es lo que nos hace libres. Ana. Efectivamente, qué frase más bonita, la verdad nos hace libres. Es un derecho humano, no es política, es que aquí no hay política, aquí es simplemente el derecho a unas personas, a muchas personas, porque hay miles y miles y miles de personas que no se sabe dónde están, y es increíble cuando todavía hay voces que lo ven mal, ¿no?, y que están en contra de algo así, cuando luego las callecitas sí tienen nombre, cuando luego sí hay estatuas, cuando luego esa es la memoria política que tú quieres, pero no le estás dejando el derecho a que las personas tengan una memoria humana, emocional, sentimental y familiar, que es dónde está mi padre, dónde está mi padre, dónde está mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que quiero enterrarlo junto a su mujer, junto a su hijo, junto a sus familiares. Entonces, bueno, gracias por iniciar en aquel momento todo ser tan valiente y hacerlo, porque al final son las personas las que mueven. Y porque se llevó muchos disgustos, muchísimos disgustos. Aquello fue tremendo. La pobre, ya imagino, pero mira, aquí por lo menos hay una nueva campaña, que lo importante, ha habido otra y ojalá siga habiendo muchas más. Fíjense, se acaba de terminar en la fosa de Picorreja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, 10.000 víctimas. En los cementerios de Córdoba, 4.000. En el cementerio de Granada, 4.000. En el Carrizal de Órgiva, 3.000. Estamos hablando de César. Bueno, teniendo en cuenta que mi abuelo era el teniente alcalde socialista de Santa Fe y el 18 de agosto lo fusilaron junto a su hermano, que no había hecho ningún daño a nadie ni cosas de esas, pues ¿qué quieres que te diga? Personalmente, pues gracias por lo que corresponde, es una cuestión de justicia. Y simplemente para continuar, durante muchos años no sabíamos exactamente dónde estaba enterrado, tampoco tenemos el cuerpo, simplemente sabemos que lo fusilaron en las tapias del cementerio de Granada y por lo tanto debe estar en esa fosa común con esos 4.000, pero por lo menos tenemos ese reconocimiento de por lo menos que aparece su placa junto al resto de personas asesinadas en ese lugar y por lo tanto pues... Que también ha costado sangre, sudor y lágrimas. Absolutamente. Entonces, desde ese punto de vista, muy bien. Y cuestión de justicia pura y dura. Muy lenta, porque todo va muy lento. El mapa de fosas nosotros lo teníamos elaborado, era espeluznante el número de fosas que había en Andalucía y se han abierto poquísimas. Es decir, es increíble que se limite el presupuesto tanto, que se pongan tantas pegas, tantas excusas, cuando es una cuestión moral mínima de reparación y es que no puede un pueblo tener dignidad si no repara esa injusticia que se cometió. Es que no podemos ir con la cabeza bien alta, no podemos decir ni siquiera, yo diría ni que somos europeos ni que somos modernos. Antes de todo eso tenemos que reparar a los nuestros, ¿no? Así. Bueno, pues con este asunto llegamos, de hecho, al final, con el reconocimiento que queremos hacer explícito a la que fue consejera de Justicia y que impulsó de una manera, creemos que definitiva, la reparación, la justicia, la reparación con aquel mapa de fosas y con aquel inicio de las excavaciones en las zonas de la represión. No se nos vayan, porque vamos a continuar con ustedes, ahora ya con nuestra programación regional. El lunes volvemos y precisamente lo vamos a hacer con una entrevista
vinculada con la memoria histórica en Granada al hilo del próximo inicio de la nueva campaña de excavaciones. Gracias por la atención, buenas noches y abríguense que hace frío. Hasta luego.